hay secuencias que se llaman intrones. Estas secuencias son no codificadoras de ADN que son separadas por exones. Los exones son las secuencias codificadoras de DNA en genes. Entonces, estos exones son las secuencias codificantes, quiere decir que son las secuencias que van a tener la información necesaria para poder construir una proteína. Otro concepto es el de operón, que es un grupo de genes cuya expresión está controlada por un único operador. ¿Qué quiere decir un operador? Un promotor que va a inducir el inicio de la transcripción. Entonces, puede que un gen está compuesto de intrones y exones. Un operón está compuesto de varios genes. Otro concepto básico es un promotor. Este es una región de DNA, por lo tanto es una secuencia de DNA a la cual puede unirse la RNA polimerasa dependiente de DNA para poder comenzar la transcripción. Entonces, la transcripción del DNA es un mecanismo fundamental para el control celular y para la expresión de la información genética. ¿Por qué para el control celular? Porque en el DNA están todas las instrucciones para que la célula pueda funcionar. Están todos los genes para la producción de proteínas que vaya a necesitar la célula en determinado momento. O sea, no están expresándose todos los genes del DNA en todo momento, solo se expresan algunos dependiendo de la etapa o del ciclo, de la etapa dentro del ciclo celular de la célula. Entonces, este mecanismo permite que la información que está en el DNA, que es una molécula de doble hélice, llegue al resto de orgánulos celulares y salga del núcleo, en el caso de los eucariotas, como una molécula de RNA. Para ello, esa información debe copiarse en forma de RNA. Entonces, esto ya lo habíamos visto, que los nucleótidos que componen una doble hélice son CGAT y una RNA es CGA-U. El cambio está entre la T y la U. Entonces, propiamente dicho, la transcripción es el proceso mediante el cual una secuencia de nucleótidos de DNA es utilizada como molde para la síntesis de una molécula de RNA. ¿Okay? Tenemos DNA, se da la transcripción con una RNA polimerasa dependiente de DNA, se hace un transcrito, que es el RNA o ARN, es la cadena en color rojo, y de aquí se va a pasar la traducción. Entonces, la RNA o ARN polimerasa empareja ACGT del DNA con ACGU de la cadena de RNA que va a ir creciendo. Así, la secuencia de bases del RNA es complementaria a la secuencia de la cadena codificadora e igual a la secuencia de la cadena estabilizadora del DNA, cambiando T por U. ¿Okay? Tenemos la doble hélice, se separan las hebras. Una es la que tiene la secuencia codificadora y otra es la secuencia estabilizadora, que es complementaria a la codificadora. Entonces, como dice aquí, la molécula de RNA es complementaria a la codificadora y es igual a la estabilizadora. Esto hay que ponerle atención porque esto es muy confuso al momento de responder en los exámenes. Si te preguntan, ¿la secuencia de RNA es igual a la secuencia codificadora o a la estabilizadora? ¿A cuál es igual? Tú tienes que contestar, la secuencia de RNA es igual a la estabilizadora, no a la codificadora. Uno por lógica pudiera decir, no, debe ser igual a la codificadora, pero no. La codificadora es la guía para hacer la cadena complementaria, que en este caso va a ser el RNA. Entonces, el RNA debe ser igual a la estabilizadora. ¿Aquí dudas?
Chicos. No, profe. Ok. Nada más aquí recuerden que en lugar de una T es una U. La transcripción es asimétrica. Solamente se transcribe para cada gen una de las dos cadenas del DNA. La cadena transcrita se llama codificadora y la cadena de DNA que no se transcribe se denomina estabilizadora. Eso ya lo sabíamos. Igual, el crecimiento de la cadena va en sentido de 5' a 3'. ¿Por qué? Recuerden, es casi lo mismo que en lo de replicación. Porque se requiere que en el 3' haya un OH disponible para que la polimerasa pueda seguir su función. Ok, elementos que interfieren. Para que se lleve a cabo la transcripción del DNA en células se requieren de los siguientes elementos, como si fuera una receta. Se requiere un DNA original, o sea, una cadena de doble hélice, va a servir como molde para que sea copiado. Se requiere una RNA polimerasa que sintetice RNA a partir de DNA. Ribonucleótidos trifosfato para llevar a cabo la copia. Estos van a ser los componentes del RNA. Ribonucleótidos, RNA. Y se requiere de una polimerasa, ribonucleoproteína pequeña nuclear y de una RNA ligasa. Entonces, imaginando que este dibujito es una RNA polimerasa dependiente o dirigida por DNA, dicen procariontes, existe un solo tipo de RNA polimerasa constituida por subunidades proteicas alfa, beta, beta prima y este que siempre se me olvida cómo se llama. ¿Cómo es la O? Omega. Omega. Cada subunidad cumple una función específica. La O, que es omega, seguro esto, es de 70 kilodaltons. Interacciona con la secuencia del promotor para determinar el sitio de inicio de la transcripción. Entonces, vamos a memorizarnos esto. Promotor indica dónde va a empezar la transcripción. Están las moléculas o las subunidades proteicas alfa, de 37 kilodaltons, regulan la frecuencia de iniciación. La beta y beta prima, 156 y 151 kilodaltons respectivamente, son las unidades catalíticas, son las que propiamente van a polimerizar. ¿Es sigma? Perdón chicos, la que parece O es sigma. Bueno, aproximadamente 3.000 moléculas por célula y 1.500 transcribiendo, las otras 1.500 asociadas débilmente al DNA, moviéndose al azar hasta encontrar una secuencia promotora. Ok, va. Bueno, aquí vamos a imaginarnos que tenemos una molécula de DNA, es una doble hélice. Está a lo largo, es lineal. Y hay aproximadamente 3.000 RNA pols en la célula. La mitad van a estar ocupadas haciendo la transcripción de los genes que se requieren para que funcione la célula. Hay también genes esenciales. Mientras que la otra mitad, los otros 1.500, van a estar unidos débilmente al DNA, ahí vagando hasta que se encuentren o se topen con una secuencia promotora para poder iniciar la transcripción. Okay, ¿alguien que me ayude a leer esto, por favor? ¿Voluntario? RNA polimerasas. En eucariontes el sistema es más complejo. Existen 3 tipos de ARN polimerasa específicas para los distintos tipos de ARN que se sintetizan. Y bueno, ahí vienen las enzimas ARN polimerasa 1, ARN polimerasa 2, ARN polimerasa 3 y ARN polimerasa MT, mitocondrial. Y bueno, pues la ubicación en la 1 es el nucleolo, en la 2 va a ser el nucleoplasma, en la 3 el nucleoplasma también, y pues en la de mitocondrial, pues en la mitocondria. Y pues sus productos en la 1 es ARNR,
en la 2 es ARNM, en la 3 es ARNT y en la mitocondrial es ARN, pues mitocondrial. Ok, aquí, pues bueno, R significa ribosomal, si se acuerdan, ¿en qué proceso están involucrados los ribosomales? Bueno, chequen. M es de mensajero, T es de transferencia. ¿Ok? Están conformadas por 8 a 14 cadenas polipeptídicas. Estas son enzimas que tienen un tamaño de 500 kilodaltons. Y la unión de esta RNA pol al DNA, en el caso de los eucariotas, no es nada más de que se encuentren con la secuencia consenso o con la secuencia promotora. Aquí lo que se requiere son más proteínas que ayudan a modular el reconocimiento del promotor y poder dar el inicio a la transcripción. Entonces, las 3 RNA pol son similares a las subunidades beta de la RNA pol de procariotas y tienen 5 subunidades que son comunes. Entonces, si se fijan, en la de procariota era beta, beta prima, el sigma y 2 alfas. Ya en eucariota, la subunidad que sí se parece a las de procariotas es la beta, que es la catalítica, y ya tienen varias subunidades diferentes. Entonces, la 1, que se localiza en nucleolo, transcribe los principales genes de RNA ribosómico en un solo transcripto, que es el RNA R ribosomal 45S, que es un precursor de RNA ribosomal, que después va a ser uno de 18, 28 y 5.8. Entonces, esta RNA pol 1 contiene 13 subunidades. Necesita al menos de 2 factores de transcripción para iniciar el proceso. Realmente hay demasiados factores de transcripción y hay muchos factores de transcripción que son específicos para ciertas secuencias o para ciertos genes. Pero los dos sí que son como estándar para esta polimerasa son el VF1 y el SL1. El primero es un polipéptido que se une a una región rica en GC, tanto en el núcleo del promotor como en UCE. Y el SL1 está formado por 4 proteínas. Una de estas es la TBP, que es Binding Protein. Esta proteína se une a la secuencia TATA. Entonces, aquí hay que recordar algunas características de los promotores. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto un poco de esto? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran las características de los promotores? Hay UCE significa upstream, o sea, arriba, control element. Entonces es un elemento de control río arriba antes de que sea el promotor y luego ya empiece las secuencias codificadoras, los exones y los intrones también. ¿Qué me pueden platicar de los promotores? Es que yo estoy segura que ya habíamos visto algo de esto. ¿Qué tanto habíamos visto ya de transcripción? ¿Se acuerdan? Chicos, ¿están ahí? Bueno, son secuencias consenso que tienen los nucleótidos TIA, le llaman caja TATA. Y una característica, al menos en genoma eucariota o de humanos también incluso, las regiones codificadoras son áreas o regiones ricas en GC. Entonces les llaman islas génicas, porque tienen, por lo general los genes están agrupados así, todos juntitos, y luego siguen regiones de DNA que son no codificantes, que están muy larguitas,
Entonces, incluso ya hay softwares que te predicen dónde hay probablemente una isla génica en base a la proporción de GC que haya en una región. La RNA polimerasa 2, este se encuentra en el nucleoplasma y sintetiza RNA heterogéneo nuclear. Es un precursor del RNA mensajero. También sintetiza algunos RNAs pequeños. Small es de pequeño nuclear. Transcribe genes estructurales, lo que se traduce a proteínas. Entonces, este es el precursor, la RNA porque va a ser propiamente el RNA mensajero que hemos estudiado en todos los dibujitos así de dogma central de la biología molecular. Tienen una estructura que contiene 8 y 12 subunidades, 2 grandes de 240 kilodaltons, que es la RPB1 beta, y de 140 kilodaltons, que es RPB2, que es la beta prima. O sea, es muy similar. Beta son los nombres de procariotas, y eso es el nombre que se le da en el caso de eucariota. Esta polimerasa es un poquito más diferente, utiliza 7 factores de transcripción: TF2A, 2B, 2D, 2E, 2F, 2H y 2J. Es transcription factor y' las variantes. A esto se refiere TF. Los promotores de esta polimerasa se localizan en el extremo 5' del centro de la iniciación de la transcripción. Bueno, esto es lógico porque ya sabemos que el sentido es de 5 a 3'. Ok. Cada factor de transcripción tiene una función diferente. Ya habíamos establecido que en el caso de eucariotas no es nada más de que la RNA pol reconozca un promotor y se pegue y ya empiece. No, aquí se requieren en eucariotas más proteínas que estabilicen todo el complejo de transcripción. Entonces, la TF2D, TBP, TAF hacen o están a cargo del reconocimiento del promotor, o sea, de la caja TATA, y reclutan otros factores de transcripción como el 2B. Entonces, tienen funciones reguladoras tanto positivas como negativas para inducir o no la transcripción. Está el factor TF2A. Este va a estabilizar la unión de TBP, que es la estabilización de interacciones TAF con DNA, funciones antirrepresoras. Esto va a inducir que ya no se reprima la expresión de un gen, que otras proteínas puedan unirse al DNA. El 2B es un reclutamiento de RNA polimerasa 2 con TF1 o T2F, que es el selección del lugar de comienzo de la RNA pol. Entonces, TF2B le va a indicar a la polimerasa aquí empieza. TF2F es el direccionamiento de la polimerasa 2 al promotor, desestabilización de las interacciones inespecíficas de la RNA pol 2 con el DNA. Se le va a decir, no, quita las inespecificidades, debe decir aquí mero y únete. La RNA polimerasa 2 propiamente, que ya es la que es la catalizadora, en el momento que todas estas proteínas ya se unieron, ahora sí la RNA polimerasa 2 se va a poder unir de manera correcta. Y cuando se una, va a reclutar a TF2E, que es esta. ¿Esta qué función tiene? Un reclutamiento de TF2H, modulación de las actividades helicasa, ATPasa y quinasa de la TF2H, y potencia de manera directa la fusión del promotor. Entonces, hay que recordar que estamos hablando de una doble hélice, se requiere que se abran las hebras, eso lo va a hacer la TF2H, tiene una actividad helicasa, tiene actividad ATPasa para que todo el complejo enzimático y de proteínas tenga energía para poder hacer la transcripción.
y hace una depuración del promotor por la actividad de CTD quinasa. Ok, ahora tenemos la RNA Pol3. Esta se encuentra en el nucleoplasma del núcleo. Esta va a ser la encargada de hacer el RNA de transferencia, el RNA ribosomal 5S y RNAs pequeños nucleares también. Esta tiene 14 subunidades y utiliza factores transcripcionales como TF2A, TF2B, TF2C. Ok. Ahora, proceso de transcripción, de manera básica, lo podemos dividir en 3 etapas: iniciación, alargamiento y terminación. En la iniciación, la RNA polimerasa va a reconocer una secuencia promotora, que es como verde clarito. Se va a unir junto con también todo el complejo de proteínas, factores de transcripción que ya se vieron, en un sentido 5' a 3. Entonces, esta es la iniciación. Es el reconocimiento. Después es la etapa de alargamiento. Se hace un proceso de capping, una caperuza que se agrega, después lo vamos a ver más a profundidad, que es en 5', se alarga, se da la terminación, o sea, después de que se haga todo el elongamiento, que se haga la polimerización y se tenga un transcrito de RNA, es la etapa de finalización o terminación. Se le agrega una colita polía y la RNA polimerasa se va del DNA, ya no se une. Ok, este es el proceso de transcripción en procariotas. Tenemos una célula procariota, no hay un núcleo porque es procariota, solo tenemos un cromosoma principal. Se hace el proceso de transcripción, se abre la horquilla, pero aquí tenemos primero la unión a la plantilla. Se requiere de ATP y de nucleótidos. Se da el inicio de la cadena. Se empieza a hacer un transcrito. Si se fijan, este es un transcrito y tiene una colita. Se elimina la secuencia promotora dentro del transcrito, sea el alargamiento de la cadena, sea la terminación de cadena y liberación de RNAP, y se libera. ¿Alguien que me ayude a leer esto? ¿Voluntario? Para que se inicie la transcripción, el factor... ¿Sí? ¿Qué le traes, profe? Bueno, o sea, primero empieza describiendo la imagen. Tenemos una molécula de doble cadena, doble hélice, es un DNA, y luego... Bueno, o sea, tenemos la molécula de DNA con las subunidades. ¿Ya? ¿Lo leo? Sí. ¿Pero qué letra es, profe? Es Sigma, la O es sigma. Sigma, ¿verdad? Para que se inicie la transcripción, el factor sigma debe estar unido al núcleo central de la ARN polimerasa porque es responsable de la enzima reconozca al promotor y se una a él. Entonces, esta es una RNA polimerasa, ya vimos sus subunidades. La sigma es la que va a reconocer propiamente al promotor y va a causar que la RNA pol se una al DNA. Luego en la región promotora, la ARN polimerasa busca el promotor en la doble hélice. Esta se une a la ARN polimerasa y después la ARN polimerasa abre la doble hélice, donde comienza a separar las dos cadenas de ADN y comienza la transcripción. Y bueno, también en esto la actividad de los promotores se puede modificar por la presencia de otras secuencias que suelen estar cerca de las promotoras y pueden ser estimuladoras o atenuadoras. Ok, muy bien. Sigue, por favor, aquí. Y bueno, en la elongación, primero el núcleo central de la ARN polimerasa comienza a sintetizar el ARN en sentido 5' a 3' a partir de los ribonucleótidos trifosfatos libres. Luego la región de DNA que se está transcribiendo se va desenrollando y ya una vez iniciada la transcripción el factor sigma se suelta.
por favor. Bueno, la terminación de la transcripción. ¿Qué dice arriba, profe? El factor proteico. ¿El factor proteico RHO o Sí, RHO. que reconoce una secuencia específica de la ARN y se une a ella para tirar del ARN y soltarlo de la polimerasa? Y también unas secuencias terminadoras que por apareamiento forman un lazo en el ARN, que es una señal para que la ARN polimerasa se repare el ADN y ya no se ve el otro, profe. ¿Cómo? Es que tapa la línea de la presentación. Bueno, aquí dice termine la transcripción. Ok. Bueno, ahora en eucariotas es diferente a la célula. Tenemos un núcleo, dentro del núcleo hay cromosomas, es DNA de doble cadena en forma de doble hélice lineales. Entonces, este proceso ocurre en el núcleo y no está acoplada a la traducción. Si se fijan en el dibujo anterior, está la transcripción y al mismo tiempo se hace la traducción en el procariota. En el eucariota no. En el núcleo se hace la transcripción, se procesa el RNA hasta tener un RNA mensajero maduro y afuera es donde se hace la traducción. Este proceso requiere remodelación de la cromatina. En la regulación intervienen diferentes secuencias para silenciar a parte de las promotoras. Ok, ya habíamos visto que hay diferentes factores de transcripción. Requiere de estos factores de transcripción para que la RNA pol se pueda unir de manera adecuada al DNA y después se pueda iniciar la transcripción. El uso de promotores alternativos también permite regular la expresión génica. Entonces, por lo general tenemos la idea de que está el promotor y pegadito están las secuencias del gen, los exones y los intrones. Hay incluso promotores alternativos que si este no se activa, hay otro cercano que puede activar la expresión del gen. E incluso estamos hablando de que hay genes. Bueno, déjenme aquí activo la cámara para que me puedan entender. Necesito mis audífonos. Permítanme. Ok, ¿aquí me ven? Imaginemos que toda esta maraña, mis audífonos, son DNA. Es un cromosoma todo enrollado. Y en esta partecita de aquí está el gen que yo quiero que se exprese. Bueno, no que yo quiero, o sea, que se tiene que expresar. Entonces estamos hablando que el DNA tiene una estructura conformacional. Ay, me canso. Puede que el promotor para esta secuencia de aquí, para este gen, no esté cercano. Un promotor que esté en otra región lejana, si lo pusiéramos el cromosoma lineal, puede activar la expresión del gen que está acá. ¿Por qué? Porque ya en la conformación, cuando ya está todo doblado, en una estructura 3D, está cercana esta secuencia promotora al gen de interés. Entonces, esto también puede ocurrir. ¿Quedó más o menos claro? ¿Sí me entendieron en mi analogía con mis audífonos? ¿Sí, no? ¿Lo tomo como un sí? Sí, profe. Va. Ok, ¿quién me ayuda leyendo esta imagen para la etapa de iniciación de la transcripción?
Los puros cuadros de texto, profe. Sí, y también ir describiendo la imagen, por favor. Bueno, dice, un complejo de ARN polimerasa con varios factores de transcripción se unen al promotor. Y viene señalando digamos que el cuadrito verde. Después, bueno, no sé si irme hacia abajo o irme hacia la parte de la derecha. De la derecha, aquí nada más, los amarillos ilustrarían como los factores de transcripción y los celestitos serían la RNA polimerasa. Si se fijan, primero como que estuvieran más unidos o se unen primero los factores de transcripción y esto va a permitir que ahora sí la polimerasa sí se pueda unir, ¿ok? Que es lo que hablábamos ahorita en el resumen de en la tablita de los factores de transcripción. Ahora sí, puedes... A ver, espérame. Aquí nada más yo te ayudo. Esta es la secuencia promotora, que es la región verde. Dice, cada tipo de RNA reconoce secuencias específicas de... ¡Quítate! Es que no sé qué dice porque no te de promotores. Más complejos que en el caso de los procariotas. O sea, los promotores aquí están un poquito más diferentes. Okay. Ahora sí puedes continuar con el recuadro de arriba, por favor. Sí, el control de la iniciación es un proceso mucho más regulado en eucariotas, ya que los genes están muy distanciados y existen muchos tramos de ADN con elementos reguladores. Ok. Esta parte. Los diferentes juegos de FTS son usados para cada tipo de ARN polimerasa. Ok, aquí antes de avanzar tengo una pregunta. Aquí hay algo muy interesante en este cuadrito de texto. Aquí dice, en el caso de los eucariotas, como tenía que ser, son más complicados, más complejos. El control de la iniciación requiere de más proteínas, de más factores de transcripción como estos. ¿Por qué? Porque estas regiones de control de la iniciación, estos promotores, están distanciados o están en tramos más largos en comparación con los procariotas. Por así decirlo, en procariotas está el promotor y pegadito ya está las secuencias codificantes. En eucariotas está el promotor y luego hay un buen tramo de DNA que no codifica para nada y luego una secuencia codificante y luego una región de intrón muy grandota y así. Y también los elementos reguladores para la transcripción en eucariotas también están muy lejos. Hay unas secuencias que se llaman enhancers, que son potenciadores. Su nombre lo dice, potencian la transcripción de que qué tanto se va a expresar o no un gen. Entonces también estos enhancers están arriba como un kilobase de distancia, como 1000 pares de bases antes de que esté un promotor. Entonces todas estas secuencias que controlan la iniciación están más lejanas, por lo cual se requieren más controles. Aquí la pregunta, ¿por qué creen o de dónde surgieron todas estas secuencias no codificantes, todo esto que hace que estén más lejanas unas secuencias de otras? ¿De dónde se originó todo eso? ¿Hay alguien ahí? La palabra clave podrían ser, bueno, esto es una teoría, con los virus, cómo se pudieron haber originado todas estas secuencias no codificantes. ¿Alguien tiene alguna hipótesis, alguna idea? ¿Nadie? Bueno, para que lo revisen. Ese tema está interesante. A lo mejor se los pongo a que lo expongan.
El de cómo se originaron los intrones. Sí. Ok, sigamos. ¿Puedes continuar con esta imagen, por favor? Describiéndola. Ok, una vez que la transcripción ha comenzado, algunos de los FTS permanecen en el promotor y otros en el ARNA. Se puso solo, perdón. Ya. Otros en la ARN polimerasa y los restantes son separados de la ARN polimerasa. Si una nueva enzima bueno, ahí es primero lo de abajo, ¿no, profe? Sí, en lo del complejo. Ajá, el complejo de iniciación de la transcripción que quedará unido al promotor. Y luego, ya ahora sí, si una nueva enzima lo vuelve a reconocer, comenzará la síntesis sin necesidad de haber reclutado a todos los factores de iniciación. Y bueno, abajo dice, es importante resaltar, sin embargo, que las histonas del octámero del nucleosoma nunca se llegan a disociar del ADN que se está transcribiendo. Ok, muy bien. Siguiente. Terminación de la transcripción. Este proceso es poco preciso en los organismos eucariotas, ya que no hay señales de terminación exactas o consenso tal y como ocurre en procariotas. El ARN polimerasa sigue la transcripción del gen incluso en la secuencia no codificante de la porción 3'. Posteriormente, el ARN ya separado de la cadena de ADN será procesado por otras enzimas que modifican al extremo 3'. Ok. Ok, ya habíamos mencionado que el DNA se puede transcribir en tramos muy largos que pueden contener uno o varios genes. Entonces, si contiene solo un gen por promotor, se llama monocistrónico. Si un promotor regula la transcripción de varios genes, gen 1, gen 2, gen 3, es policistrónico. Entonces, en el caso de mono, solo tiene un codón de iniciación, que es AUG, que es reconocido por los ribosomas para iniciar la traducción, por lo que va a dar lugar solo a una proteína. Esto es habitual en eucariotas. En el caso de los policistrónicos, que son varios genes, cada gen va a tener su codón de inicio, AUG, por lo que va a dar lugar a varias proteínas. Se dice que lleva información de varios genes. Entonces, por así decirlo, el azul es el DNA, tiene las secuencias para un gen, gen 2, gen 3. Cuando se hace el transcrito de RNA, para cada gen va a haber un codón de inicio, que es el verde, la AUG, la AUG, AUG. Y luego después esto, en el proceso de traducción, va a dar lugar a 3 proteínas. Esto de los policistrónicos es más común en procariotas que en eucariotas. En eucariotas es más común el monocistrónico. Ok. Una vez que ya se tiene un transcrito primario de RNA, se da el proceso de maduración. ¿Alguien puede leer esta imagen, por favor, esta diapositiva? Empezando aquí. ¿Alguien más? Que Juan Carlos nos lea esta diapositiva, por favor. ¿Está ahí Juan Carlos? Que se manifieste. Dice, profe, le puso en el chat que no tiene micro. Qué conveniente. Bueno, Esteban. Sí, profe. Bueno, la maduración del ARN en los organismos procariontes
el ARN mensajero no sufre un proceso de maduración y los ARN de transferencia y ribosomales se forman a partir de transcrito primario que contiene muchas copias del ARN de transferencia y ribosomales. Mientras que en los organismos eucariontes, el ARN transcrito primario sufre un proceso llamado splicing, mediante el cual se eliminan los intrones y se unen los exones. Ok, aquí recordemos, estos conceptos los vimos al principio de la presentación. Intrones son secuencias no codificadoras, exones son secuencias codificadoras. Entonces, si se fijan, las codificadoras son las de color morado, están intercaladas por intrones. Lo que va a ocurrir es que se van a formar unos bucles con los intrones para que sean removidos, sean cortados y se van a unir los exones. Este proceso de maduración, de remover los intrones, se llama splicing. También puede ocurrir que en el procesamiento de splicing se eliminen algunos exones. Entonces, esto va a generar unas variantes de proteínas. Esto está regulado por los factores de transcripción y unos factores ahí más que van a regular ya al momento de la maduración qué exón se queda y qué exón se va. ¿Alguien que quiera resumir las diferencias entre procariota y eucariota y la transcripción? Bueno, chicos, vamos a dejarla hasta aquí, la clase. Déjenme les paso el link de esta presentación. Entonces, quiero que 2 voluntarios se ofrezcan para dar una presentación, una explicación más a profundidad de la terminación de la transcripción. Quiero que alguien exponga la transcripción, la terminación de la transcripción en procariotas y otra persona en eucariotas. 2 personas que se quieran ofrecer para exponer la próxima clase esa pequeña parte. Creo que no. Ok, Carla va a exponer terminación de la transcripción en procariotas y Esteban la terminación en eucariotas. Bueno, y Xiomara ahí le ayuda a los dos, ahí se ponen de acuerdo. Ok, ya es todo por hoy, chicos, ya se pueden retirar. Gracias, profe, hasta luego. Bye. Gracias, bye.